Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias y Letras. Mi nombre es Andrew Polse, soy escritor y managing editor de The Agustin Agency. En esta ocasión, mi invitada es Ana Robinson. Ella estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora en México y trabajó durante 6 años como consultora de operaciones en el sistema de salud Banner en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Ahora se dedica completamente a su hogar y a sus hijos. Desde hace 10 años ha contribuido en diferentes ministerios generando contenidos y ahora lanza en autopublicación su novela Sofía. Esta es su primera novela y con ella vamos a hablar acerca de todo el proceso que hubo detrás de la autopublicación de Sofía y vamos a conocer un poco más acerca de ella y de cómo nació ese anhelo por escribir. Además, vamos a conversar de su faceta como lectora y recomendadora de libros. No siendo más, les doy la bienvenida a este episodio con Ana Robinson. No olviden suscribirse, estamos en Spotify y en YouTube. Bienvenidos. Historias y letras, en donde cada historia encuentra su voz y cada palabra deja huella. Ana, es un verdadero placer tenerte en Historias y Letras y gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y por contar tu experiencia. Pero antes de comenzar, me gustaría que te presentaras para las personas que nos siguen, que no te conocen todavía. Y cómo comenzaste y cómo llegaste a ser en ese momento autora de Sofía, pero un breve repaso por tu bio, por favor. Sí, pues primeramente muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí platicando contigo acerca de mi novela. Yo soy Ana Robinson, originalmente Ana González, soy mexicana. Estoy casada con un americano, vivo en Estados Unidos, pero me crié en México y amo México. Por eso, si cuando comprendan un poco más de mi novela, cuando aprendan un poco más de mi novela, van a ver que está situada en México porque amo mi país. Yo me entrené como médico. Yo originalmente tenía el deseo de dedicarme a las misiones y por eso me entrené como médico, pero Dios fue moviendo mi camino, como muchas veces planeamos muchas cosas y Dios nos va moviendo. Entonces, vivo en Estados Unidos, tengo una maestría en administración, trabajé en administración de hospitales, pero ahora me dedico de tiempo completo a mi hogar y soy maestra que enseña en casa también. Tengo escribiendo alrededor de 10 años. Comencé traduciendo para algunos ministerios que son muy conocidos en español y al comenzar a traducir y al ver el orden de las palabras, el orden de las ideas, comencé a escribir también artículos. Pero ya tenía mucho tiempo escribiendo cosas como en mi diario, en algunas tareas había disfrutado mucho escribir poemas, escribir canciones. Entonces esa área creativa siempre la había tenido, pero ya de lleno desde hace 10 años. ¿Y en esos 10 años publicaste algún libro? No, publiqué simplemente artículos Ok. para algunos ministerios conocidos. Uno se llama Volvamos al Evangelio, otro se llama Lifeway Mujeres y traduje para Coalición para el Evangelio. Tú en Instagram, en tu cuenta que comencé a seguir hace más o menos dos meses y medio, casi tres, te recomiendas muchos libros. Eres una lectora asidua. Mm, esa necesidad, lo que haces reseñando libros, hablando de libros, ¿en qué momento nace en estos 10 años en que escribes artículos, en que estás, digamos, no en una escritura tan masiva, digamos, no una publicación editorial, pero sí publicando para estos ministerios? ¿En qué momento nace entonces esa necesidad de contar lo que lees y motivar a otros para que lean lo que tú lees? Yo creo que alrededor de unos 7 años ya empecé a escribir en mi blog acerca de libros específicamente. Uh-huh. Pero creo que desde adolescente me he estado recomendando libros. Si me dices qué problema tienes, voy a ponerme a pensar, va a ser mi meta encontrarte qué libro te puede ayudar, porque me encantan los libros. 2 o 3 libros que hayas leído desde tu adolescencia y que te han impactado. Sabemos que la Biblia está fuera de concurso porque es el plus de lo plus, pero en ese tiempo y desde que comenzaste con este hábito lector y comenzar a recomendar libros,
¿Cuáles son esos 3 libros que te han marcado, o no que han marcado, sino más bien han llamado poderosamente tu atención y de alguna manera han dejado un mensaje en tu corazón? Uy, de mi adolescencia puedo recordar un libro que se llama Es bueno, es malo, que te ayuda a pensar por qué debo tomar esa decisión como adolescente. O el primer libro que me dieron así como tarea fue mi mamá, se llama Preparémonos para la adolescencia, que habla de todos esos temas difíciles. Una novela que ya no la publican, se llama Lágrimas Profundas. Esa novela está deshecha, sí. He leído y leído y leído, y otros familiares la han leído muchas veces. Hay otra serie que se llama El Regreso a Sion. El Regreso a Sion es un libro, pero es una serie de Unilit, de 4 libros, me parecen. Esos también marcaron. Romeo y Julieta, Hamlet, de Shakespeare, porque pues ahí estaban en mi casa, entonces, bueno, ¿de qué se tratará esto? Hamlet más que Romeo y Julieta, creo, por decirte algunos. ¿Qué hace que un libro te conquiste? ¿Qué debe tener un libro, ya sea ficción o no ficción, que hace que tú digas, quiero tomar este libro y no me despego de él hasta terminarlo? De ficción, y creo que leo menos ficción que no ficción. De ficción es que los personajes provoquen emoción. Okay. O sea, si es un personaje que produce ternura o compasión, o el villano que produce enojo, o el ambiguo que te produce una desesperación, quieres que tome buenas decisiones, que te produzca emoción. Okay. Y en no ficción, ¿qué deben tener esos libros para que te conquisten como lectora? Uy, definitivamente que tenga una verdad eterna. Podría decir que uno de mis libros favoritos es de R.C. Sproul, que se llama La Santidad de Dios. Y es un tema que parece sencillo, pero es tan profundo que cambia tu manera de ver todas las cosas. Una persona que es creyente debería centrarse solamente en libros que edifiquen, ya sea ficción o no ficción, o también es bueno que se asome a los libros que no son, digamos, que tengan un mensaje bíblico o cristiano o espiritual, porque a veces como creyentes nos centramos en que solamente tenemos que leer cierto tipo de literatura y cierto tipo de libros, y de ahí no podemos salir porque lo demás es contaminación, lo demás está teniendo mensajes equivocados. Pero ¿cuál es tu concepto al respecto? No, yo no creo así. Creo que hay que tener sabiduría y discernimiento con nuestras propias tentaciones y decir, ok, ¿sabes qué? Este libro yo no lo puedo leer porque me hace pensar mucho en esto u otro, pero no, para nada. Creo que hay libros, creo que toda la vida está bajo la vista de Dios, y Dios, al ser el creador del hombre, pone su imagen en los humanos. Entonces tú puedes aprender de el amor sacrificial de una madre, sea creyente del evangelio o no sea creyente del evangelio. Tú puedes aprender de un soldado romano pagano defendiendo el honor y defendiendo a su familia. Hay valores y características humanas que son dignas de ser imitadas. Entonces no necesariamente creo que tiene que ser un libro escrito por cristianos ni que con la trama cristiana. Y no soy la única que piensa así. Recuerdo hace mucho en estar en un taller precisamente sobre eso, y muchas mujeres estaban hablando, yo aprendí esto de este libro, yo aprendí esto de este libro. Ayer precisamente una esposa de un miembro de nuestra iglesia que sirve ahí me está diciendo cómo uno de sus libros favoritos es Ana Karenina, y aprendes de los errores, aprendes de los vicios, tienen advertencia cuando alguien camina en maldad. Entonces, no, creo que podemos aprender de muchos otros libros que no son cristianos. Creo que tú has mencionado algo que es muy importante y también necesario, y es tener discernimiento y también tener el carácter para saber qué libros leer, que no tienen un mensaje
edificante, digámoslo así, o un mensaje alineado con la Biblia, porque pues no podemos entrar en un momento, o sea, no podemos tampoco ni cerrarnos de tal manera que solo leamos literatura cristiana con contenido bíblico, ni ser tan ligeros o tan laxos que le damos amor redentor y el siguiente libro que tomemos sea 50 sombras de Grey. O sea, tampoco podemos llegar a esos extremos, pero sí tenemos que mantener un equilibrio lector y un equilibrio en lo que llega a nuestras manos y lo que recomendamos también. Por eso para mí es, cuando te conocí en esa faceta de recomendar libros, me llamó la atención cómo lo hacías y por qué lo hacías, la motivación que tenías para hacerlo. Ahora, yo te hice una pregunta hace un momento de libros que te han impactado. Te voy a hacer la pregunta contraria, o más bien el otro lado de la moneda, sin mencionar títulos, pero algún libro, cristiano o no cristiano, que tú hayas leído y te hayas arrepentido de leerlo. Yo creo que sería, no me viene alguno a la mente, pero conociéndome sé que sería un libro que no termino. Sería un libro que digo, no captó mi atención, mejor leo otra cosa. Y no, No me viene necesariamente y no necesariamente porque tenga un mal mensaje, sino tal no, vez no engancha la historia, no engancha el contenido. sí, ajá, o está muy sencilla la trama, que ya sabes qué va a pasar y no... A veces la trama, aunque ya sepas que va a pasar, quieres estar ahí para verlo, si los personajes te enganchan. Pero si los personajes, si no te dan a conocer desde el principio la profundidad del personaje, creo que no te enganchan y creo que no me dan ganas de seguir leyendo. Ya, digamos, hasta aquí quiero hablar con la Ana lectora y la Ana que recomienda libros, la Ana que consume literatura, y quiero comenzar a hablar con la Ana autora. ¿En qué momento decides dar ese salto? Ya tienes una experiencia escribiendo, pero ¿en qué momento decides dar ese salto a la literatura? ¿En qué momento dices, ya es necesario hacerlo, quiero comenzar a hacerlo? ¿En qué momento surge esa inquietud y en qué momento nace Sofía, que es tu primera novela? Uh-huh. Uy, de Sofía te puedo contar más en qué momento nace, no sé exactamente, porque esto de crear historias ya lo he tenido. Cuando estoy pensando en una historia ya se está moviendo. Y en mis 20s, en mi iglesia también participé en escribir como obras de teatro. Entonces eso de desarrollar una historia siempre lo he tenido. Pero ya de decir... voy a escribir y me voy a sentar a escribir esta historia. Ya tenía muchas ideas. El, el reto o el concurso de Lluvia Agustín, de verdad, me motivó a decir, me voy a sentar y lo voy a terminar. Pero ¿A qué concurso te presentaste? ¿Qué edición te presentaste del concurso? Ok. ¿Y cómo? Sí, 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 también. Fuimos competidores. Y es interesante, la experiencia del concurso fue muy interesante para muchos escritores. Tengo el gusto de estar en contacto con algunos que participaron, incluso con algunos que ganaron, como Tania Basualdo. Y la experiencia del concurso realmente fue muy interesante porque lo que tú dices, uno lo obliga a enfocarse, a casi que a respirar esa novela todo el tiempo hasta la entrega. Eh, Más allá de cumplir con la extensión, más allá de cumplir con las condiciones, digamos, de estructura de la novela o los requisitos básicos de la novela, es la pregunta siempre fue, ¿qué quiero decir acá y cómo lo quiero decir? ¿Cómo dar un mensaje? Porque más allá de ser un concurso cristiano es exigirnos a nosotros mismos dar un mensaje a través de del Dios, del talento que Dios nos ha dado. Y no sé si te pasó también de cómo lo quiero decir, quiero cuidar al máximo lo que quiero decir para que el mensaje no se tergiverse y llegue como tiene que llegar. sí, pues obviamente si estamos considerando que eso es una novela cristiana, tenemos que tener bien claro qué valores queremos presentar. En mi estilo de escritura es una meta que tengo siempre al escribir un artículo o un libro.
porque Sofía es el que está publicado, pero ya hay otras cosas por ahí, es que el Evangelio esté explicado claramente, que alguien que lo lea se vaya con el Evangelio bien explicado claramente. Eso para mí es satisfactorio, saber que alguien lo leyó y lo expliqué de una manera muy clara. En una novela, pues, es algo muy divertido para mí explicarlo en una historia, te puedes imaginar qué va a pasar, te enamoras de algunos personajes, pero para mí el reto para mí la creatividad siempre ha estado ahí. El reto ha sido las metas definitivas, como el decir, ok, tengo tanto tiempo, quiero escribir tantas palabras, lo tengo que dividir en tanto tiempo, tengo sesiones de escritura de tanto tiempo. Eso es lo que ha sido más complicado para mí, pero la historia fluye y no puedo dejar de pensar en ella y sigue fluyendo en mi mente. ¿Tienes algún, digamos, ritual o alguna disciplina para escribir? ¿Alguna hora en particular en la que tú digas, a esta hora soy mucho más creativa o estoy mucho más dispuesta a escribir? Estoy más dispuesta en la mañana, pero es más difícil hacerlo en la mañana. Cuando me puse el reto de escribir esta novela y de terminarla, sí escribí en la mañana, muy temprano, 4:30 de la mañana, hasta las 6:30, más o menos, porque después empieza el día y ya no puedo volver a la computadora hasta las 2 o 3 de la tarde. Entonces, pero sí, en la mañana está fresca la memoria y está fluyendo las ideas más fácilmente. Pero a pesar de que no puedes acceder al computador, no tienes estás en modo mamá, estás en modo esposa, estás en modo hogar, eh, la idea está ahí. O sea, estás pensando todo el tiempo en la obra, estás pensando todo el tiempo en lo que estás escribiendo. Sí, los personajes siguen caminando y siguen hablando y se siguen moviendo, viajando y teniendo problemas en la cabeza y mientras haces lo demás, sí. Sí. Los personajes no le dejan a uno en paz hasta que se termina la novela. Eso es claro. Hasta que uno pone el punto final, los personajes siguen ahí, siguen rondando, siguen sí manifestándose, siguen hablando, siguen pidiendo incluso que, ¿por qué me hiciste esto y no me hiciste aquello? Me hiciste ir por este lado y no por este otro lado. Y tienen que ser, sí, y tienen que ser personajes que a ti te gusten, buenos o malos o aburridos pero que a ti te gusten. Si es aburrido, pues que sea aburrido. Si es pedante, que sea pedante. En México significa cuando alguien se cree muy, muy Sí, así, sí, esa sí. es la palabra, Aquí que en así Colombia decimos sea. creído. Aquí en Colombia decimos Creído, ajá. Y entonces, si son personajes así, pues sí, no puedo dejar de pensar en ellos. Sí. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque me comentabas en nuestra conversación previa para coordinar la entrevista, coordinar la charla y la charla que tuvimos antes de comenzar, unos minutos antes de comenzar la grabación, me hablabas del proceso. Me hablabas de cómo fue todo el proceso desde el momento en que Sofía es terminada hasta el momento en que es autopublicada, porque la tienes autopublicada. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que encontraste en este proceso de autopublicación? ¿Y por qué la autopublicación? Bueno, un desafío en la publicación de ficción cristiana es que no hay tantos lectores como en la ficción no cristiana. La ficción no cristiana, pues, se consume mucho más fácilmente, o hay muchas más editoriales que están dispuestas a publicar ficción no cristiana, pero de las editoriales cristianas principalmente se dedican a publicar no ficción. Entonces, encontrar una editorial pues fue difícil, y aunque conozco a algunas personas que he colaborado por algunos ministerios y tengo contacto, fue difícil encontrar una editorial. Entonces, por ahí algún escritor me recomendó y me dijo, yo he publicado con editorial y por mi propia cuenta, y en realidad publicar por mi propia cuenta también te lo recomiendo. Entonces me aventé a hacerlo. ¿Y cuáles fueron los retos que encontraste en ese proceso de autopublicación? Primero, conocer el proceso y desarrollar el proceso. ¿Cuáles fueron esos desafíos que te produjo real satisfacción y que realmente fue un reto y tú dirías no lo volvería a hacer? Creo que no hay algo que no volvería a hacer.
Te estaba comentando que todo fue aprendizaje, pero a veces el aprendizaje duele. Yo quería tener el manuscrito y hacerle clic a enviar y decir, por allá un diseñador excelente le va a diseñar la portada, por allá alguien más lo va a leer y le va a encontrar los errores para que yo los arregle, para allá alguien lo va a diagramar, alguien le va a hacer todo el mercadeo, lo va a acomodar en las librerías. Van a aparecer ángeles en todo el proceso. Sí, voy a tener un equipo de 10 expertos cada uno en su área. Eso fue el reto. Entonces, trabajar en editarlo. Y ya que me pongo a leer otra vez la novela y a poner a editarlo, ok, llega otra oleada de energía y de emoción. Ok, ya estoy en esto, creo que ya se va a terminar el proceso aquí. Pero el hecho de que el proceso no se terminaba. Ahora tengo que editarlo otra vez. Ahora tengo que diagramarlo y acomodar que quede bien los capítulos. Ahora tengo que diseñar la portada. Ahora tengo que hasta un detalle que tal vez no sea tan importante es, aquí tengo un libro, el primer libro que encontré aquí, el saber qué tan ancho es el libro para hacer se llama wraparound, o sea, aprender cosas que nunca tenía idea que iba a aprender, pero ya que lo hice ahora digo, ya que lo hice una vez, digo, lo puedo hacer otra vez. En realidad no fue tedioso, simplemente fue un problema del cual no tenía la respuesta, pero encontré la respuesta y eso sí es emocionante, encontrar respuestas y resolver problemas. La autopublicación es satisfactoria y también es muy exigente. Es una aventura, porque es no solo gestar el bebé, sino, o sea, uno mismo tener la capacidad de vestirlo, de alimentarlo, de verlo crecer. Con editorial convencionales, mi bebé yo se lo entrego y ya, usted ayúdeme con eso. Yo obviamente tengo responsabilidad en la parte de mercadeo, pero usted se encarga de gran parte de lo que va a pasar con mi bebé. Y, y lo que tú dices es cierto, uno autopublica por primera vez y quiere hacerlo por segunda vez, quiere tener nuevamente esa experiencia porque uno aprende muchísimo. Lo que tú dices es muy cierto, se aprende muchísimo desde temas que a uno no, en un momento dado no le competen a uno como escritor, que son la sangría, las márgenes, y todo esto es importante porque después cuando uno se enfrenta a una edición, una publicación tradicional, ya llega uno con un conocimiento específico, un conocimiento puntual con respecto a ciertas cosas, y eso le da a uno autoridad y hasta cartas para comenzar a decir, no me gusta esto, hagámoslo de esta manera, o sea, no es como el ser primerizo en la publicación tradicional y que después uno ve el libro y dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué sucedió esto? Creo que la autoedición da ciertas herramientas. No lo vuelve uno un experto profesional, pero sí le da ciertas herramientas para exigir al momento en una publicación, en la publicación tradicional. ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Sí. Iba a decir, ¿y cómo ayuda a tener amigos? De hecho, le dije a un amigo, ¿cómo no me mandaste fusilar cuando viste estos errores en mi libro? Los guiones de diálogo. Y le dice, no, para nada. Pues, aparte, las puntuaciones son diferentes en inglés y en español. Y yo comenté que soy maestra que enseña en casa, entonces enseño gramática, puntuación, como se hace acá en Estados Unidos. Y es diferente. Un ejemplo sencillo es que en español pones 3 puntos, espacio. En inglés no va el espacio. Detalles de ese tipo. Pero claro que lo volvería a hacer. De hecho, cuando estaba escribiendo Sofía, no cuando me surgió la idea de escribir esa novela, cuando ya estaba desarrollando la idea, me surgieron ideas de hacer una serie. Porque en la historia se crea un grupo de amigas. Entonces, ok, ya tengo muchas ideas de otra de las amigas, Julieta. Entonces pienso, sería divertido hacer una serie con esas amigas.
ya estoy trabajando, no en ese libro, estoy trabajando en Sofía, en publicarlo en inglés, que es otro tipo de herramientas que voy a aprender. Total. Entonces, sí lo volvería a hacer. Y cuéntanos, hemos hablado digamos, de Sofía en la parte estructural, en la parte de trabajo, edición, pero cuéntanos la historia. ¿De qué trata Sofía? Sofía es una joven universitaria, se encuentra en su primer año de universidad en la Ciudad de México. La portada tiene el bosque de Chapultepec y las jacarandas floreciendo porque es primavera. Y ella vive con su papá y asisten a una iglesia cristiana. Tiene 2 años asistiendo, pero tiene muchas dudas y su principal problema o su principal dolor en su corazón es si Dios es bueno, ¿por qué deja que cosas malas pasen? Entonces, es esa pregunta tan grande que ella tiene, pero no se atreve a sacarlo. Su personalidad es completamente diferente a la mía. Ella es tímida, es seria, es analítica, pero pasan una serie de eventos, un profesor, ella está estudiando literaturas hispánicas, y tiene un profesor del cual él tiene algunos retos, entabla una nueva amistad que ella no se imaginaba que podía surgir con alguien que siempre ha conocido por mucho tiempo y de pronto se encuentra que puede hablar con esta persona y ese grupo de amigas que se forma en su iglesia que de cierta forma la ayudan a ver el plan de Dios para su vida. Entonces esperamos ver la serie de las secuelas, si hay precuela y secuelas de Sofía, sería interesante verlas y esperemos tener pronto la serie, Ana. Sí, no sé si sería, ¿cómo se le llama cuando alguna historia, pero también a veces el tiempo está al mismo tiempo? Si eso sería una historia paralela, es como una creo que algunas tiene que haber algunas partes de la historia paralela para ver el punto de vista de otra de ellas. Cuando surgen algunos problemas y no entiendes qué es lo que está pasando con ella. Okay. Con la publicación, ¿has descartado la posibilidad que Sofía llegue a la edición, a la publicación tradicional? ¿O no? O sea, ¿quieres ver también Sofía publicada de manera tradicional o la quieres enfocar solamente por autopublicación y hacer tú todo el esfuerzo mercadeo, todo el tema relacionado con la promoción de la novela y el posicionamiento de la novela? No, me encantaría que estuviera publicada. Creo que una publicación tradicional tiene la posibilidad de que llegue tal vez a más países o más librerías o a las librerías en físico. Por este momento mi novela está publicada por Amazon, entonces se tiene que ordenar, cada cliente o cada lector lo tiene que ordenar, pero no se encuentra en un librero, en una librería cristiana y creo que ese es el sueño, pero no creo que lo podría hacer. Okay. Pero en este momento, en cuanto terminé, fue cuando me dediqué a tratar de colocarlo y en este momento ya dejé eso, me olvidé de hablar con otros editoriales, pero sí estaría dispuesta. ¿En dónde encontramos Sofía? Dices que en Amazon, pero Amazon.com, Amazon.com.mx, ¿está disponible en todas las tiendas de Amazon? En todas las tiendas de Amazon, sí. Y en Kindle también. Ok. Pues Ana, ha sido un placer hablar contigo y nos vemos una segunda charla porque me gustaría saber y conocer, yo creo que no solo yo, sino las personas que nos están escuchando, que están oyendo este podcast, ¿cómo está promocionando Ana su novela? ¿Cuáles son los resultados que está obteniendo? Eso solo ya es un capítulo aparte porque mercadeo es una labor que exige muchísimo en autopublicación de parte del escritor. Exige muchísimo. Entonces, creo que vamos a tener que tener una nueva charla para hablar de cómo promocionas tu novela y qué resultados has obtenido y que nos cuentes cómo va Sofía. Me comentaste que ya ha comenzado a tener ventas y pues eso
Felicitaciones, Ana, eso es muy importante la autopublicación, además porque motiva al escritor. Entonces, Ana, te agradezco muchísimo por estar aquí, gracias por estar en Historias y Letras, y no sé si quieras darle algún mensaje final a esos escritores que están pensando en autopublicar pero no se atreven. Pues primero, gracias por la invitación y autopublicar vale la pena. Si ya, especialmente si tu libro ya está terminado, es como que vea la luz. Tener el libro en tus manos, ver que tus amigos ya lo tienen en sus manos, que algunas personas tal vez que no conozcas ya lo compraron, es una satisfacción muy grande. Y ese fue mi deseo de autopublicar. Decía, bueno, ni modo que no me quiero quedar esperando, quiero que este libro vea la luz. Y es muy satisfactorio. Hace unos días una amiga me envió una fotografía y me dice, tenía su pila de libros y me dice, te encuentras entre los grandes, entre otros autores que yo admiro muchísimo, y es un gozo poder tener un libro terminado. Así es satisfactorio y verlo publicado, autopublicado en la librería digital más grande del mundo, sin exagerar, que es Amazon, da un impulso, ayuda a que uno diga, quiero seguir con más, quiero más. Yo creo que a la larga la autopublicación es adictiva. O sea, uno quiere publicar y publicar y autopublicar porque ve que la posibilidad está ahí al alcance de la mano. Entonces, Ana, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Hasta Que la estés próxima. bien, Ana. Y estamos hablando entonces de Sofía en un tiempo para que nos cuentes cómo va todo. Sí, gracias. Gracias, Ana. Que estés bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historias y Letras. Espero que la conversación que tuvimos con Ana les haya ayudado y les haya abierto nuevas posibilidades y oportunidades con respecto a la publicación y la autopublicación. No olviden suscribirse, estamos en YouTube y en Spotify. Activen la campanita para que cada vez que publiquemos un nuevo episodio reciban la notificación. Nos vemos en una próxima ocasión. Historias y Letras, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, Connecting Authors to Readers.